viviendo y se vive hoy, tal vez en alguna de las iglesias de la actualidad. Vamos a orar y dejemos que Dios nos dirija con su Espíritu Santo, que Él sea quien hable, hermano, y a quien toque el Señor lo va a tocar, y a quien le redarguya el Señor lo va a redarguir también, a todos nosotros, hermano. Así que sea el Señor quien hable en esta noche, como siempre nos ha hablado a nuestros corazones. Dios eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, te rogamos, te suplicamos que nos dirijas con tu palabra santa, que hables de acuerdo, Señor, pon palabra y que diga lo que vaya a decir de acuerdo a tu voluntad y no a la mía, Señor. Que sea tu palabra la que hable, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya. Que sea tu Espíritu Santo el que nos aclare nuestras mentes y quite toda duda que haya en el corazón de nuestros hermanos y de cada uno de nosotros. Prepara tu iglesia, Señor. Prepáranos, porque el tiempo de tu venida está aún cada vez más cerca, Señor. Y es por eso que necesitamos prepararnos como iglesia en Cristo Jesús. Amén. Grandes problemas en la iglesia de Corintios. Grandes problemas. El tema que me toca, que vamos a ver, es tratando con el escándalo. Ese es el tema de hoy, hermano. Y quiero, antes de entrar aquí, quiero ver unos escandalitos que habían atrás. Capítulo 3 de Corintios habla sobre divisiones, sobre la iglesia dividida que tiene a sus líderes. Una iglesia que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y cada uno busca a su líder. Cuando la iglesia empieza, la iglesia de Corintios, a pensar de esa manera, se vuelve en una iglesia con líderes celosos, rencorosos, con líderes vanagloriosos. Por eso Pablo les refuta esto a ellos. ¿Acaso Pablo murió por ellos? ¿Polo murió por ellos? ¿Cefas murió por ustedes? Nadie de ellos había dado la vida como Cristo. Y era necesario de que Pablo les dijera a ellos y los ubicara. Capítulo 3 dice, quiero leer esta parte, hermano. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo de Apolos. ¿No sois carnales? Era una situación que se estaba viviendo en esos tiempos de conflictos en la misma iglesia. Era necesario de que Pablo pusiera orden. Era importantísimo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Entonces, hermanos, esta situación que se estaba viviendo en Corintios era una situación grave de división, y era necesario de que Pablo los pusiera en orden. Claro, había otros escándalos. Hoy en la mañana se vio un tema. ¿Cuál fue el tema de la mañana?
un acto de inmoralidad. Otro escándalo, hermanos, que se rumoró y la iglesia murmuraba porque decía, fíjense lo que dice el versículo 5, el capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, escuchen hermano, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, la madrastra. Es un gran problema, un escándalo tremendo. Y esto no hacía crecer la iglesia. Este problema hacía que la iglesia se dividiera. Por eso cada quien tenía a sus líderes. Pensaban de esa manera. Pero Pablo dice, no es así. No es así. Porque ciertamente nosotros plantamos, pero quien da el crecimiento es Dios. Y la mirada debe estar en Cristo Jesús. Hoy en día se viven situaciones similares, hermanos, en diferentes partes y quizás partes en diferentes iglesias. De tal manera que hoy la modernidad es que el novio duerma en casa de la novia y que la novia duerma en casa del novio. Y la iglesia lo sabe, las iglesias lo saben. ¿Y por qué no actúan? ¿Por qué no se actúa? Esa era una de las situaciones que Pablo decía, bueno, ¿y por qué la iglesia no se levanta, no habla? Hoy en día es la modernidad. Yo he escuchado jóvenes que dicen, bueno, yo me voy a ir de mi casa porque me voy a ir con mi pareja, con mi novio. Y es un novio con derecho. ¿Sí han escuchado esa frase, no? Y hemos escuchado jóvenes en la iglesia que dicen, yo me voy mamita, y me voy a vivir con mi amigo o mi amiga. Así. Y es un escándalo, ¿no? Y se murmura. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es un escándalo. Que vivas en fornicación, eso dice Pablo. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Vivir en fornicación. Por eso dice en el texto que leímos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hace unos días estaba con algunos jóvenes que me invitaron y estábamos viendo sobre el incesto, un tema bastante bonito y profundo. Y dice en Levítico, no te llegarás a familiares cercanos, a tu primo, a tu prima, tu hermanastra, tu papá, tu mamá, tu hermana. Y hermano, ¿qué situaciones se está viviendo? Se estaba viviendo en esos tiempos. Sí que era un escándalo, ¿no? O nos quedamos como el avestruz, vemos las situaciones, enterramos la cabeza y que el problema ahí siga y que le caiga el problema a quien le caiga. Eso se estaba viviendo. Pero hoy vemos otro caso, en capítulo 6, dice el pasaje, piensa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra, algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos. Miren, hermano, estos problemas existían allá. En lugar de arreglar sus asuntos personales, tocaban autoridades
paganas, que se enteraran de todo el problema. Imagínense la iglesia, miembros de la iglesia en puertas de autoridad. Imagínense, hermanos de la iglesia en puerta de autoridad, quejándose, acusándose, peleándose. ¿Y qué dicen las autoridades, la gente del mundo? ¿Y esos son los creyentes? ¿Y esos son los hermanos? Ese problema estaba pasando en Corintios igual. Ese era el problema que estaba sucediendo en Corintios. Imagínense este caso del apóstol Pablo. Va a mencionar 6 puntos importantes que voy a ir rapidito, ¿sí? Y que no debemos de olvidar y que lo dice la Biblia. Capítulo 6, verso 1 y 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, tu problema, el problema de aquellos de en ese tiempo, es que no se lo trataban los hermanos, vamos a decir, los ancianos, la gente, los santos, la gente sabia. No iban los hermanos con la gente sabia, sino que llevaban sus problemas a las autoridades paganas. ¿Por qué? Porque no pensaban espiritualmente, sino eran carnales. Y una gente carnal siempre va a pensar en hacerte daño. La gente que piensa carnalmente guarda odio, guarda rencor, guarda soberbia, y ¿saben qué? Siempre va a buscar tu daño. Va a procurar el verte mal. ¿Es correcto o no es correcto, hermano? ¿Tú tienes en tu corazón rencor? ¿Tienes coraje? ¿Tienes celo? ¿Celo de qué? ¿Celo de qué? ¿Celo carnal o un celo espiritual? ¿Cuál es tu celo? ¿Cuál es lo que tú tienes allí guardado y no lo puedes sacar? No me puedo dejar de esta situación. No, a mí me la hizo. Yo me tengo que desquitar de una y de otra manera. Cuando pensamos carnalmente, y cuando pensamos carnalmente es porque todavía aún no nos ha amanecido, hermano. Es porque Cristo todavía no está operando en tu vida y en mi vida. Esa situación estaba, hermanos, pasando en la iglesia de Corintios. No era una iglesia como decir, ay, ahorita como la leemos Corintios. No, estaba pasando situaciones difíciles. Y si van a ver más adelante los capítulos que vamos a ver alguna mejoría, pero vamos a ver todavía cosas que siguen sucediendo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo seremos nosotros delante de los corintios? ¿Cómo nos compararíamos delante de los corintios, de esta iglesia de los corintios? ¿Será que somos peores, iguales o mejores? No lo sé. No lo sé. Lo que sí es que dice la palabra, dice Pablo, que los santos han de juzgar al mundo. Y eso lo dice 1 Corintios 6, 1 y 2. Que la iglesia juzgará a los ángeles. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Eso lo dice la palabra. 3, que se debe juzgar con sabiduría. Y aquí entra algo diferente.
tú me traes odio y rencor. Espérate, vamos a apaciguarnos, vamos a hablar, vamos a platicar y vamos a orar por el problema que traes y que sea el Señor quien nos dirija. Pero si yo soy carnal, no, sí, vamos de una vez directo. Él te la hizo, él que te la pague. No mejora, no ayuda, destruye, acaba. Una mente así no ayuda para nada. Una mente así destruye y divide. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermano, es que nosotros vivamos una vida unida y de consagración a nuestro Dios. Y que sirvamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no haya división entre nosotros. ¿Eres vigilante de la iglesia? ¿Eres celoso de la iglesia? Vigila. Vigila a los que están alrededor tuyo, tus hijos, tus hijas. Vigila tu familia. Vigilo a mi familia, mis niños, mis nietos. Porque no es posible de que nada más los traigo y ya. No soy yo el responsable. Cuando tú llevas a tu niño a la escuela, es cierto, los llevas porque quieres que aprendan, pero hay un trabajo tripartita ahí. Maestros, alumnos y padres. Y en la iglesia así es, hermano. Dios, tu hijo y tú. Y no se lo puedes dejar todo a Dios porque Dios hace su parte, pero tú, ¿qué haces? Juzgar con sabiduría. Y a veces nos falta eso. Nos gana, a los corintios los ganaba la división, el rencor, eso. Pero Pablo, para eso Dios lo había mandado. Corrígelos, Pablo. Ponlos en su lugar. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermano. Nos tiene que poner en nuestros lugares si estamos fallando. Y si tú no estás fallando, no te preocupes, hermano. ¿De qué te preocupas? Si tú no tienes nada de esto, no te preocupes. Al contrario, la palabra te ayuda. Pero si tienes algún problema de esto, preocúpate. Preocúpate. Preocupémonos. Sería la palabra. ¿Sí? Preocupémonos, iglesia, Cristo, la luz del mundo. Porque esto no nada más es para uno. Y esos escándalos eran allá. Y hoy aquí pasamos por, no pasa nada, llegamos, nos sentamos, fíjese que por allá, sí, déjalo, al rato, es que anda mal, anda mal, velo a visitar. Cayó porque anda, sí, pero ¿cuántas veces lo fuiste a ver? Que anda en adulterio, sí, pero ¿cuántas veces lo visitaste? Habían rumores, sí, pero ¿cuántas veces le fuiste a verlo? Dice Jesús, si del árbol, de la leña verde, así es, ¿verdad? Se hace fuego, ¿cuánto más del árbol seco? ¿Sabes cuándo vamos a visitar a un hermano? Y eso sí al caso, cuando está enfermo, cuando ya se está muriendo. Y si cayó en pecado, ya es su problema de él. Andaba mal, pero nunca lo fuiste a visitar. ¿No sé si oraste? Eso, hermanos. Que el solo hecho de pelear, eso, el problema de allí de los corintios es que se peleaban entre ellos, se discutían, se hablaban fuertes. Eso dice el apóstol San Pablo en el verso número 8. Dice que el solo hecho de pelear ya era una falta. El solo hecho de pelear ya era una falta. O sea, entonces sí había problemas grandes ahí. ¿Sí?
Porque cuando tú te discutes con una persona es muy diferente a que tú te agarres a golpe y ese es pelear, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Cuando dos personas se agarran a golpes, hay pleito. Ese es pelear. Dice el dicho que para que haya pleito deben de haber dos pleitistas. Si nada más hay uno, no va a estar loco el otro para darse contra la pared solito, ¿verdad? Tienen que haber dos, y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. Eso, hermano. Y aquí, hoy en día, gracias a Dios, yo no he visto esa actitud, hermano, en las iglesias donde he estado, que algún hermano se agarre a golpe con otro. Se han estado ahí a punto de, cálmense, bajito, bajito, hasta ahí. ¿Y saben qué? Ya pasó, ya, órale, hay que hablar y hay que pedirnos perdón unos a otros y se acabó el problema. Y el diablo sale enojado. Pero si también estás, como decíamos el otro día, a ver quién escupe aquí, el hermanito de referee ahí echándole al otro para que se agarre y el otro le escupe y empiezan. Así eran los niños antes, ¿verdad, hermano? En la primaria. Así eran. Agarraban dos gallitos y se le ponían, ya viste cómo es. Y a ver quién escupe aquí, y le quitaba la mano y le escupía la cara al niño. Y eso, ¿verdad que sí, niños? ¿Verdad que sí? O te ponían una basurita aquí, a ver quién le quita la basura ahí, y el otro, y ya nada más con que se la tocaban, empezaba el pleito. Y eso era, dale. Así sucede a veces, hermano. Nos falla, nos falta. Escándalo. Que tales practican que tales prácticas pertenecían a los impíos. Y eso es lo que practicaban los impíos. Hermanos, versículos 9 y 10 dice, eso dice el apóstol. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que has sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, que tales prácticas, hermano, muchas prácticas que no son correctas, muchos se practicaban en las iglesias de esos tiempos, pero Pablo habla sabiamente y dice, ahora vamos a darle vuelta al asunto y hoy tenemos que edificar ya esos fundamentos de problemas, de divisiones que hay, olvídense, ya eso ya queda atrás. Vamos a edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Él es el importante en nuestras vidas. Y cuando tú escuchas palabras sabias, palabras de poder, entonces, hermano, Dios obra en el corazón de aquella persona cuando la persona está dispuesta también a oír y a cambiar. Que ya ellos no habían sido esos tipos de personas, hermanos, lógico que pensaban de una manera carnal porque no habían sido lavados con la sangre de Cristo. Pero cuando Cristo viene a su vida, cuando Pablo les habla de ellos, dice, bueno, ahora los que ya han sido salvos, limpiados con la sangre de Cristo, entonces tenemos ese fundamento a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero sigue diciendo Pablo, dice, fornicación, no. Y veamos lo que dice el texto de, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado. Imagínense, hermano, toda esta situación se había vivido. Esto era lo que estaba viviendo la iglesia de Corintios. Pero cuando Dios envía al apóstol San Pablo a poner orden, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y es cuando Pablo dice, pero ya, y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando tú fuiste llamado, cuando tú fuiste llamada, ¿cómo eras antes? Conozco hermanas y he platicado con ellas y no hemos entendido bien porque me decía, yo era groserísima hasta mañana. Sí, hermanas que no conocían a Cristo y después que son transformadas y hemos platicado y me dice, hermano, es que yo era groserísima hasta mañana, era mal hablada. Y yo también era así, hermano, yo era grosero hasta decir mañana basta, yo era grosero y pleitisto. Porque yo cuando anduve, hermano, soltero, yo anduve de pandillero. Y a mí me gustaba pelearme y dame golpe aunque me pegaran. Un día me peleé con un muchacho más alto que yo y nunca lo medí que era zurdo, hermano. Y me va a poner una piñiza. ¿Y saben qué? Yo le di también. Y al último nos abrazamos. Fíjense nada más, nos abrazamos. Y me dice, ya cálmate, ya no, pues ya, le digo. Pero el gusto que me quedé que también te di un golpe, aunque me dejó todo, pero yo también te di un golpe. O sea, ese era el gusto nada más de pelearse, ¿sí? Cuando Cristo transforma la vida de nosotros, hermano, todas esas cosas pasaron, aguas. Pero todavía hay hermanitos que se le va la lengua y todavía hay hermanitas que se le van las palabras antisonantes. Y a veces en lugar de decirle, hey, ¿qué pasó, hermanito? Hasta nos reímos con él, participamos de su, ay, la hermana es tremenda. No, la hermana es grosera. El hermano es grosero. Que a la hermanita se le sale una parte, dile que es grosera, que tiene que arrepentirse, porque si ella sigue diciendo esa palabra así y no se arrepiente y se muere, le da un infarto, se perdió. Es que eres tremendo, hermano, de verdad. No, dile que es grosero y que le pida perdón al Señor. Si eso lo eras antes en el mundo, hoy, hermano, ya no. Eso ya pasó, por eso le dice Pablo, ahora ya no. Ya ahora son santificados, lavados con la sangre de Jesucristo. Ahora somos nosotros así. Idolatría. A veces idolatramos a los hombres, ¿verdad, hermano? Cultos. Culto al pastor, por favor. Por favor, hermano. Culto a los pastores. ¿Por qué culto a los pastores? Yo recuerdo, dice la palabra del Señor, cuando bajó el ángel, Cornelio se postró ante el ángel y le dijo el ángel, no te postres delante de mí porque yo también soy ¿qué? Yo también soy siervo del Señor y solamente a él se le debe dar ¿qué, hermanos? Honra y gloria. Solamente a Dios. Y los cultos solamente son para Dios. Y si tú estás pensando de esa manera, estás idolatrada, estás idolatrado, estamos idolatrados. Lo que sí podemos hacer, yo hace unos días estaba
No estuve en las conferencias del pastor que el Señor utilizó, al pastor Jonathan. Me hubiera gustado, hermano. A mí me gusta participar mucho. Y tocó precisamente los puntos sobre los cultos. Y lo estaba yo viendo porque, por la gracia de Dios, nuestros hermanos que están en cabina mandan. Y lo he estado viendo. Y algo que decirle, hermano, yo decía, Dios te bendiga, pastor, porque eso es lo que necesitamos, eso. Gente con decisión que hable la verdad. Porque si el diablo se enoja, que se enoje, hermano. Porque a veces los hermanos dicen, es que hermano es muy duro. Es que no, la palabra sí es. La palabra sí es, hermanos. Y yo lo que pienso, bueno, vamos a hacer un culto de acción de gracia, dándole gracias a Dios por la vida de los pastores. Ay, es muy diferente. Pero que yo le haga un culto a un hombre, no, hermano. Se murió, ay, a los 2 meses, el mes, hermanito, les invito a que hagamos un culto de acción de gracia. Por favor, Saúl, acuérdense qué hizo. En lugar de consultar a Dios, fue a consultar a una divina. Y el Señor le dijo, ¿por cuánto me desechaste? Yo te desecho también. Entonces, hermano, ¿qué sucede? ¿En dónde estamos? ¿En quién hemos creído? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién murió por nosotros? No es esa cruz que murió por nosotros. Es Cristo el que murió por nosotros, porque esa cruz material de palo que se pudrió no hizo nada por nosotros. Todo lo ha hecho el que en ella murió. Y no la disfracemos. Es que es un emblema, es esto. No es así, hermano. Alguien me dijo por ahí, te van a correr, que me corran. Es la palabra. Es la palabra, hermano. ¿Y saben qué, hermano? ¿En quién hemos creído? ¿En quién has creído? ¿Sí? Todos los que estamos aquí, amén, hermano, hemos puesto la mirada ¿en quién? En el autor y consumador de la vida, el que ha perdonado tus pecados y mi pecado, el que llevó tus pecados en esa cruz y se hizo maldición por ti y por mí, y se llama Jesucristo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, y a Él es el único a quien debemos de darle honra y gloria. No hay más. Dice Pablo, si otro trajera otro evangelio diferente al que de nosotros, sea que anatema, sea maldito. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, hermanos, es de Dios? Y que vuestro cuerpo, ¿qué es? El templo del Espíritu Santo. Y si ese cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no le está rindiendo culto a nuestro Dios, aguas. Aguas. Hace unos días, para ir cerrando, hermanito, hace unos días platicaba yo con uno de otra denominación y me dice, a nosotros nos dijo el apóstol, el enviado de Dios, así me dijo, no vamos a participar de la comunión este año. Y no se preocupen, si alguno se muere sin participar de la comunión, yo tengo la facultad de darles vida y resucitarlo. Hágame el favor. Y le digo, oye, ustedes sí que están bastante avanzados, ¿verdad? Hágame el favor, hermano. ¿Quién es el único que tiene la facultad de revivir, hermanos? Dice Jesús, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene vida eterna. ¿No dijo un apóstol? ¿No dijo un enviado?
Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. ¿Verdad, hermano? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no es el hombre, hermano. Ay, pero es que como habla bonito, sí, con tu bonito y todo eso te vas al infierno. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, todos hermanos, y yo quiero estar seguro que sí es cierto, que los que nos hemos unido, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hermanos, somos uno con el Señor. Somos uno con el Señor. ¿Y saben qué, hermano? Yo quiero decirte algo. Disfruta ese momento ahorita ahí donde estás sentada, donde estás sentado, porque Dios está ahí contigo. Disfruta esa estancia en estos momentos, porque ahí está contigo. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Él está aquí. Y no vivo una emoción, vivo una realidad, porque yo lo siento. Y siempre les he dicho, hermanos, ¿cuántos creemos que Dios está aquí? ¿Y qué dicen? Amén. Pero siéntelo. No lo digas, siéntelo. Su presencia está aquí. Y a eso hemos venido, hermano, a disfrutar de la presencia y a glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Que Dios siga bendiciendo a Cristo, la luz del mundo, y a su iglesia, que somos cuerpo del Cristo, del cuerpo de Cristo, somos la novia del Cordero. Que el Señor nos bendiga, hermano.